Bienvenidas, qué buena su asistencia. Mi nombre es Alex Cairo, soy artista visual. Este espacio fue una actividad que se creó alrededor de la exposición Exporte en Casa 2023 con motivo de esa celebración de los 10 años, que es la que está acá expuesta en la galería de acá de Colombo, en Poblado. Hoy nuestros invitados son profesionales en el área de psicología, en arteterapia y en la parte pedagógica. Él es el señor Gustavo Zapata, licenciado en educación. Ella es la doctora Lina María Tamayo, es psicóloga y arteterapeuta. Preparamos una serie de preguntas que surgen a partir de todos estos movimientos que se hacen, de todos estos pensamientos, de todas estas necesidades también que surgen a partir del hogar. Lina, contanos, por favor, cuál es el beneficio a partir de técnicas artísticas. Bueno, buenos días, buenas gracias por la invitación. Yo creo que somos como de una generación como parecida, bueno, nos gustaba pues como el más sardino, pero a todos nos tocó que en el colegio, o a la gran mayoría nos tocó que en el colegio, cuando uno lo mandaban a educación artística era como sentir que perdíamos el tiempo, ¿cierto? Porque le dábamos importancia como a otras materias, más de matemáticas, más de temas supuestamente científicos y que aportaban más pues como al desarrollo. Pues les cuento que el arte, aparte de ser un medio para expresar emociones, ayuda mucho al desarrollo cognitivo del niño en varios aspectos. El primero, y que es demasiado importante, es el tema de memoria a largo plazo. ¿Por qué? ¿Alguien de acá toca algún instrumento? No. ¿Alguien de acá pinta, ha estado en teatro o en danzas? Pero no. En el colegio, por allá. Pero sí. ¿Cierto? Cuando estábamos esa niña. Entonces, cuando tenemos un arte, como un hobby para nuestra vida y más en los chiquitos, el tema de la memoria a largo plazo es algo que se trabaja mucho porque te permite desarrollarla, porque tienes que anticipar, ya sea un movimiento cuando estás danzando, o la nota que sigue cuando estás tocando un instrumento, o el parlamento que sigue cuando estás en teatro. Entonces, fomentar el tema del arte en los niños ayuda a que esa memoria a largo plazo esté funcionando permanentemente. ¿Y uno cómo lo puede incentivar con los chiquitos en la casa? Simplemente contándoles un cuento, no sé, que les guste, y que en grupitos se disfracen y que lo interpreten, que lo lleven a escena. Y eso hace que la memoria a largo plazo empiece a funcionar. Otro tema muy importante es el tema del trabajo en equipo. Uno cree que el arte es muy individual y no. Hay disciplinas artísticas como el teatro, como la danza, incluso la música cuando es en conjunto, que sí o sí tienes que trabajar en equipo. Entonces ahí se empiezan a desarrollar habilidades de comunicación, de tolerancia, porque yo no estoy al mismo ritmo de él, que él se equivocó, y tolerar la diferencia, porque de pronto mi compañero no es tan hábil, yo toco el violín y el otro la guitarra y se equivocó en una nota. Entonces es empezar a entender al otro desde la diferencia, y ahí se empiezan a tejer relaciones sociales desde chiquitos, se empieza a fomentar el trabajo en equipo, la cooperación, porque cuando estamos haciendo una obra de teatro todos tienen que poner de su parte, entonces ahí se van tejiendo esas relaciones sociales. El tema del manejo emocional, las artes también ayudan a regular las emociones. Entonces, si yo empiezo a desarrollar un arte, sea pintura, artes plásticas o teatro, eso fomenta mi expresividad
Y como yo veo que al expresar mis emociones al otro le gusta, entonces a mí no me va a dar miedo expresar mis emociones. Porque no hay nada mejor que cuando tu hijo está pintando, te presento tocando flauta, y el niño sentir que a la mamá le gustó, y eso es una expresión emocional. Entonces el niño, ¿qué va a sentir? Yo expreso mis emociones y no me van a tachar, no me van a juzgar. Entonces también le estamos dando al niño la libertad para que se exprese. Muy, muy importante. De hecho, ese punto, como lo menciona Lina, es muy importante. De hecho, es uno de los ejes temáticos de toda la exposición, el autorreconocimiento. Entonces, es permitir mediante todas esas expresiones o dirigir esas expresiones no hacia una temática que empiece a manejar el docente, el profesor o el acompañante. No, es que el niño haga la propuesta desde esas afinidades y gustos que tiene, que empiece a explorar esas temáticas desde su gusto. A mí me gusta esto y bueno, desde ahí puedes pintar, esculpir, hacer un stop motion, hacer un video, tomar fotografías, ¿cierto? Empezar a experimentar. El niño empieza a experimentar esas temáticas a partir de ese autorreconocimiento. Él está buscando con qué se identifica, qué le gusta, qué no le gusta, todo eso, y lo puede expresar. Justamente cuando los escuchaba en la parte de emociones, es demasiado importante para el manejo de inteligencia emocional el arte. Sabemos que el arte se manifiesta de 1000 maneras, y un ejemplo es que yo escribo poesía desde muy pequeño, desde los 7 años, y la poesía desde la parte emocional me ayudó muchísimo a reconocerme a mí mismo, o lo que no podía compartir con mis padres o con mis hermanos y con los demás, lo hacía en mis cuadernos. Entonces desde ahí esa promoción del arte para expresar aquello que no podemos decir, que ocultamos, que escondemos, o que simplemente nos da miedo o tenemos baja autoestima, nos sirve para liberar, canalizar esas emociones desde cualquier manifestación del arte. Sí, eso es supremamente importante, y ahí es donde los profesionales o los papás, desde esas necesidades que tienen en pro de ese crecimiento del niño, pues también hay que poner mucho cuidado, pues como quién va a dirigir esas actividades, porque hay que tener ciertos criterios muy puntuales para poder ser objetivos y sobre todo reconocer esas necesidades, ya no tanto de la familia o de los papás, que siempre va a ser lo más importante, pero en este caso puntual, el niño, ¿cierto? Que dirija esas actividades con el niño. Entonces al niño hay que leer de alguna manera. Entonces, en esas lecturas, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de todas esas necesidades, qué le gusta, qué no le gusta, ¿cierto? Porque yo en mis experiencias me he encontrado, no le gusta ensuciarse las manos, y hoy le voy a proponer modelado de masas con arcilla. Uy, eso se seca y eso quedan esas costras así, y esos niños necesito agua ya. Otra cosa que me falta decirles ahorita, que no solamente el desarrollo cognitivo, sino el desarrollo psicomotriz, que es muy importante en los primeros años, el desarrollo de la motricidad fina y la motricidad gruesa. Entonces, aparte de ir a educación física, que es una materia que hay en el colegio, el arte también ayuda a definir esa motricidad fina. O sea, simplemente tomar un pincel y hacer trazos delgados, o movimientos en danza o en teatro que implican todo el cuerpo, también ayudan a la propiocepción y a concebir el cuerpo como un instrumento para expresar. En esas mismas expresiones, y volviendo al tema de eso que uno se encuentra con ese pensamiento del niño, con ese imaginario, con esas cosas, por ejemplo, en el modelado de masas, por ejemplo, cuando no les gusta ensuciarse. Entonces, ahí hay que tener demasiado tacto. Fíjense que en la asociación que tienen de ensuciarse las manos para construir algo no es negativa, ¿cierto? Sino convertirle eso y darle la vuelta y hacer que la experiencia, aparte de que la disfrute, sea una experiencia que tenga un resultado que diga, ay, sí, se parece a un gatico, por ejemplo, ¿cierto? Se parece a un perrito. Entonces,
es precisamente eso. Entonces aquí resultó otra inquietud. Y por ejemplo, ¿qué habilidades o cualidades debe tener o aprender el educador, orientador o profesor para dirigir a estos niños? Y entonces lo vamos a ver desde la mirada de la psicología y desde la educación, desde la pedagogía. Bueno, en educación ocurre algo muy particular y yo creo que es notorio. Hay personas que llegan con vocación y otros que llegan por descarte, ¿cierto? Porque sí, por casualidad, y eso se nota. Para mí lo importante es la vocación y la convicción de lo que estoy haciendo. Si yo tengo la vocación, la convicción y la certeza de que mi forma de ser y enseñar influye positivamente en los niños, ya es una ganancia. Entonces para mí es lo principal, la vocación y la convicción. Se desempeña con amor en lo que hace, pues lo decía ahorita, entonces influye en que el otro también se enamore de eso. Algo que me ha pasado, les decía que yo escribo poesía desde muy pequeño. Yo a mis estudiantes siempre que llego al aula les leo mis poemas o leo poesía de otros autores. Y hasta hace poco en las redes sociales me escribían algunos estudiantes y me decían: yo escribo por usted, o yo toco guitarra por usted, o compongo canciones por usted, y se acuerdan de lo que uno les leía. Entonces parte de ahí, de la pasión. A mí me gusta la poesía y se lo logré transmitir a ellos, o escriben poesía o les gusta la parte musical. Entonces fundamental, vocación, convicción y pasión, y hacer las cosas con amor. Y si un maestro no se ensucia, si un maestro no está untado de la arcilla, de la plastilina, de la pintura, entonces ahí se desdibuja todo el papel de un maestro que quiera formar y quiera lograr el arte o lo que pretenda en su campo de saber en los estudiantes. Para mí esos son como los pilares fundamentales. Aparte de ser educador, yo también hablo mucho del tema de ser papás. Para ser papás nada de esto, digo, a todos los que quiso pues lo toman o tratan de hacer su mejor trabajo. Pero el niño no debe sentir que tanto el maestro o el papá es un lugar seguro. ¿Y qué es un lugar seguro? Es un lugar donde él puede ser libre, donde está libre de juicios, donde obviamente se le va a orientar hacia una educación, pero donde el niño no le dé miedo ser él. Si al niño no le da miedo ser él es porque el educador, el papá, está siempre abierto, está siempre observando, escuchando. Y ahora con el tema de la tecnología, es un tema que algunos padres siempre preguntan: ¿yo cómo hago para que mi niño se despegue del celular? Y yo le pregunto: ¿y usted se despega del suyo? Entonces tiene que ser un referente. Si el profesor no se ensucia, no se sienta a hacer con el niño lo va a modelar, y hasta los 5 años el ser humano modela el comportamiento del adulto, y de ahí para adelante es muy complejo devolverse. Pero si el papá o el docente no es un modelo positivo, ya después es muy complicado modificar algunos comportamientos. Entonces, aparte de la pasión, es también que el niño sienta que ese adulto que tengo es seguro y que yo me puedo expresar yo. Y bueno, eso es un tema para otro conversatorio. Sí. No, y algo muy importante, discúlpeme para que continuemos, es que, ya lo decías Lina, el maestro no es esa figura que se para en una aula de clase. El maestro somos todos. Entonces los papás en la casa, siempre en una escuela de familia les digo a los papás: ustedes son los verdaderos educadores. Yo no soy educador, ustedes educan, y educamos en lo que queramos, ¿cierto? Por eso en las aulas nos enfrentamos con una cantidad de pensamientos, de formación que se dieron en la casa, de una diversidad de seres humanos que es muy difícil para un maestro atender 50 en un aula. Pero ustedes, que son mamás, que son papás, tienen esa responsabilidad de ser verdaderos maestros, y ya lo que hacemos en las aulas de clase es poder moldear un poco lo que ustedes han hecho a partir de conocimientos universales. Sí, yo me he encontrado con anécdotas demasiado especiales y tienen que ver con esas resistencias también que van poniendo los niños, ¿cierto? Yo me he encontrado con personas que al inicio quieren hacer un dibujo en el estilo que sea, en el que les va dictando su imaginario creativo, así. Y entonces se desesperan, hacen pataletas, esto, mejor dicho, o sea, hacen ahí lo posible por seguir adelante con la resistencia. Entonces, cuando yo llego y pongo una posición
de que, tranquilo, es que esto es un proceso. Y les cuento mi historia. ¿Cómo te parece que yo aprendí a dibujar cuando fui a la universidad? Yo fui a la universidad cuando tenía después de los 18 años. Entonces les empiezo a dejar todas esas inquietudes así y les empiezo a mostrar con el ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace un dibujo? Usted sabe hacer un círculo, sabe hacer un cuadrado. Usted ha visto caricaturas. Esas caricaturas parecen una persona de verdad. La persona de verdad no tiene la cabeza tan grande o no tiene una nariz tan pequeña. Entonces los empiezo a hacer mover cada una de esas inquietudes hasta que me van dando la razón poco a poco. Me van dando la razón a medida de que vamos haciendo ejercicios. Entonces, en esos ejercicios, o digamos en ese acompañamiento, digamos que las resistencias empiezan así y llegan a un punto donde cuando no les gustaba el dibujo porque no lo podían hacer así, y a medida que vamos haciendo los ejercicios, pues resulta que les va a gustar, hasta que llegan a tener tanta paciencia que se dedican a hacer figura humana, con sombras, realismo, a manejar diferentes tipos de iconicidad. Entonces yo me quedo así y a veces he recibido de pronto mensajes y llamadas de Alex, muchas gracias, imagínate que logré que mi hijo tuviera paciencia con algo que era imposible que tuviera paciencia, y es que vos tenés tanta paciencia que ya la estás pegando, por ejemplo, ¿cierto? Y en muchos casos va pasando así. Entonces eso tiene que ver también con lo que dice mi amigo Gustavo, ¿cierto? Que es, si yo le pongo amor, si yo sé cómo dirigir y si yo sé cómo estoy leyendo a ese niño, cómo estoy conociendo, reconociendo, y él cómo me está conociendo y cómo me está reconociendo, y hay una actividad recíproca, el niño va a empezar a entender. ¿Por qué? Porque yo me voy a convertir en un modelo. Yo soy su amigo. Yo cuando estoy en mis clases, yo no soy el profesor. De hecho, muchas veces le digo, ay no, vos estás muy teso, amigo, hoy vos sos el profesor, ¿qué crees que hagamos? Y vos me enseñás. Entonces yo cojo y me bajo de posición, lo subo a él y empezamos a funcionar como amigos. Y nos retroalimentamos. El profesor nunca deja de aprender tampoco, ¿cierto? O sea, esto es una relación más bien como de que yo te ofrezco algo, te doy ese algo, tú me ofreces algo y me das ese algo. Entonces es una relación muy bonita. Bueno, listo. Bueno, otra de las inquietudes es cómo producir, generar, estimular en nuestros niños la motivación por creación y el aprendizaje y la imaginación y el autoestima. Yo creo que ya tú ahorita lo decías, me dejaste pensando mucho, porque el problema de la educación, del aprendizaje, es cuando imponemos. Y entonces con toda la experiencia de que abro posibilidades, un abanico de posibilidades con la nariz, con la cabeza, y yo creo que en el colegio cuando nos ponían, por ejemplo, a leer libros, nos daba pereza, porque una imposición, no era lo que yo quería leer, era lo que el maestro quería que leyéramos. Y ahora adultos, pues algunos cogerán un libro, pero les gusta leer la revista, el periódico, todos leemos. Algunos leemos más, otros pocos, pero lo hacemos sin imposición. El problema es cuando hay una imposición. Entonces lo primordial, con lo que nos preguntas, es presentarles posibilidades, que ellos miren qué les gusta, qué les agrada, cómo aprenden, para ellos ir resolviendo y crear sus nuevas realidades a partir, en este caso, del arte. El tema de identificar las habilidades es muy importante. Y por eso los colegios se han tenido que reinventar mucho, porque hay necesidades educativas especiales. A un niño puede ser más auditivo, otro puede ser más táctil, otro es más propioceptivo, y desde ahí es donde uno tiene que identificar. Entonces los primeros años son muy bonitos porque a los niños nos meten a clase de todo, ¿cierto?
Entonces todos los sábados los papás están full, porque te los meten a piscina, a baile, a música, a fútbol, hasta que el niño identifica qué es lo que le gusta, ¿cierto? Más o menos en qué edad ellos como identifican, como se empiezan ya como a mostrar como algo, Mira, a definirse en algo. Sí. Hay algo en psicología pues, que hace mucho se habla de eso y es de la estimulación temprana, ¿cierto? Y la estimulación temprana empieza desde el vientre. Hay unas etapas del desarrollo del gameto y del feto donde se empiezan a desarrollar los sentidos. Entonces primero se desarrolla el oído, es el primero que se desarrolla. Después la visión, o sea, a partir de si el bebé está allá adentro, él va a ir percibiendo colores. Entonces, personalmente a mí me impacta cuando una mujer embarazada se mete a una discoteca. Ustedes no se imaginan el niño lo que está sintiendo allá, o sea, además que el sonido viaja distinto por el líquido amniótico. Ustedes no imaginan lo que el niño Sí, debe haber una resonancia vibraciones y brutal. y después dicen porque el niño tiene déficit de atención con hiperactividad y no se empieza a devolver, usted el embarazo, cómo estuvo, empiezan a salir muchas cosas. Entonces, el embarazo es perfecto para ir estimulando el oído con música. El efecto Mozart es ya está totalmente pues comprobado que si usted le pone música clásica al niño, el niño va a desarrollar unas habilidades distintas. Y también el tema de la estimulación visual. Entonces muchas mamás se ponen ¿cómo se llama? se Papel. en su estómago de papel El celofán. papel celofán con linternas, que el papá les hable, que el mamá les hable. Ver programas importantes y de calidad, es que el bebé ya está escuchando. O sea, es que desde que el oído se desarrolla, el bebé está escuchando. Y a partir de ahí, hasta los 5 años, se puede empezar a estimular que el niño empiece a reconocer o a comer a la carta arte, ¿cierto? Entonces, comer a la carta arte es que desde chiquito el ambiente esté propicio con colores, con materiales que los estimulen a tocar, a escuchar, a ver. Yo no sé cómo hay papás que ven noticias con el bebé. Las noticias son para adultos y eso es a los que les gusta y ese tema queda por allá en el inconsciente. Entonces, ¿por qué ver noticias con un bebé? ¿Por qué escuchar cierto tipo de música con unos mensajes con un bebé o con un niño? Entonces es propiciar un ambiente seguro, pero también darle un abanico de posibilidades, perdón, pero el aire no me ayuda, un abanico de posibilidades para que el niño identifique en esos primeros 5 años que les gusta. Pero si somos unas personas que no les gusta que el niño sea niño, porque es que el niño es bulloso, el niño ensucia, el niño pregunta, al niño no se le puede decir esté quieto, es que el niño no se queda quieto. No vamos a propiciar que el niño se sienta en libertad y no se sienta coaccionado o con miedo a expresarse. Es natural, pero es esa etapa de la exploración. Y esa etapa de la exploración llega más o menos hasta los 5 o 6 años. Y el problema, y lo digo en las escuelas, es cuando los papás comenzamos a castrar esa exploración de los niños. Entonces, no toque eso, comenzamos a limitar, no coja eso, no juegue con eso. Y ese no, comienza a limitar esa parte del arte, esa parte académica. Y sin pensarlo también lo limitan porque el niño se quede quieto, mire, tenga el celular para que se quede quieto. Claro, ese es El problema O sea, es ese es el problema. Y hay muchos juegos que permiten la concentración y que no se tiene que ser en una pantalla. Ajá. Y que permite que el niño esté concentrado para lograr el objetivo. Me parece como muy importante que ahora venía leyendo porque estaba pues como pensando con Fama abrieron como unos de primero a quinto y la metodología de Confama es así, Cosmos que School. incluso Sí. estaba leyendo y dije voy a volver porque mi hijo estaba en Confama desde los 3 años y este año decidí sacarlo para otro colegio, pero yo dije no, para el otro año lo voy a volver a meter a Confama porque y estuve leyendo como la metodología y es muy a lo que Es genial. ustedes están como promoviendo. Y a eso apuntamos a todos los colegios, construya su conocimiento, lo que hablamos ahorita, ya no impongamos. En el arte, en todo eso. Es desde la psicología y la educación positiva. Y no meternos por decir a los niños, pues pienso yo,
que uno sí les ve como las habilidades, no decir, ay no, es que yo lo voy a meter en inglés porque es que a mí me gusta que él aprenda inglés, no. O que el niño cumpla tu Que expectativa. eso, Ay, es que no. yo no pude ser Que no bailarina, haya te meto a eso. ballet. Sí. Eso, sino que él mismo, porque por decir el mío, yo porque decidí meterme, porque yo veía que a él le gustaba como ver mucho programa en inglés y él me hablaba como en inglés y no sabes qué es eso. Entonces yo dije, me gusta el inglés. ¿Quieres que te meta a clase de inglés? Ah, sí, mamá. Entonces ahí fue como donde empecé como... Sí, ahí el asunto que tiene que ver, pues, como afirmando pues el tema y de la pregunta que estamos haciendo es, más bien es ayudarle al niño a potencializar. Ah, es que le gusta esto. Listo, mi amor, es que si las cosas las vamos a hacer con responsabilidad, se potencializa, ¿cierto? Yo creo que ahí el trabajo de los papás también con esa conciencia de identificar ese tipo de cosas y de conductas y de lo que le gusta y de para qué es bueno y cómo se siente bien, es muy importante. Ahora bien, yo en la experiencia que he tenido con los estudiantes, en los que he tenido la experiencia, me he dado cuenta que de los 8, 9, 10 años, ellos empiezan ya a tomar unas decisiones. Entonces, es que a mí me gusta el deporte. Y esos son con el deporte todo el día, y entonces ven en el celular ese deporte, en la televisión, tienen la camiseta de ese deporte, tienen todo alusivo a ese deporte, y entonces se dedican a eso. No por ello tengamos que dejarlos a que se volquen por ahí. ¿Qué pasa con seguir estos estímulos? Al menos en mi caso, cuando yo lo identifico, yo incorporo esos gustos dentro de las actividades que proponemos desde las artes visuales. Sí, a usted. Entonces, ¿cuál es tu ídolo? Mi ídolo es Stan, que es el mejor de ellos, no sé qué dan. Listo. Qué bacán, mostrame una foto. ¿Y por qué no lo hacemos? Hagamos un retrato. Miremos cómo podemos lograr eso. Y entonces ya a partir de la técnica me voy involucrando también en esos gustos, ¿cierto? Y con esos gustos él también va a empezar a identificar él mismo, a reconocer él mismo que tiene un potencial para hacer, o que tiene ciertas habilidades para producir, para crear este tipo de imágenes que van desde su gusto. Y no necesariamente desde el dibujo, desde la pintura, no, también una escultura. Y entonces ahí nosotros empezamos a trabajar de manera pedagógica en que no necesariamente las cosas tienen que ser como la foto, también existen las representaciones. Entonces, ¿cómo representamos a ese personaje que le gusta? O cómo representamos esos gustos, independiente si es un animal, si es un deporte, si es un artista, cualquier cosa. También existe eso. Pero ¿y quién ha hecho eso? Entonces nosotros ya, como identificamos eso, entonces ¿qué va a pasar? Empezamos a decirles, lo que pasa es que en el mundo hay otras personas que también han tenido sus gustos, y entonces uno empieza a mostrarles referentes. Sí, mire por ejemplo lo que pensaba tal artista, sí, yo lo voy a enfocar por ahí, ¿cierto? Y entonces por eso llegó a ser esta obra. Entonces empiezan a entender un montón de cosas, y no es que van a ser Picasso o van a ser un artista reconocido, no, pero sí van a saber que pueden conseguir herramientas para lograr hacer, y ahí es donde empieza la toma de decisiones. Ellos empiezan a tomar decisiones. ¿Por qué empiezan a tomar decisiones? Empiezan a partir precisamente de que ya empiezan a reconocerse, a reconocer esas habilidades que tienen, que puedo hacer, y si no lo puedo hacer, yo ya sé que tengo a mi profe Alex ahí y él me puede ayudar, ¿cierto? Entonces mire que hay una cantidad de figuras
y de momentos que se pueden llevar hacia un pensamiento muy positivo, aunque muy crítico también, de esa formación en el imaginario creativo del niño, ¿cierto? Porque un imaginario también, ¿y por qué esa parte crítica? Porque simplemente a través de todo lo que nosotros estamos haciendo o lo que estamos trabajando con el niño, así vea una imagen muy bonita, así vea una noticia, así vea, no va a tragar entero. Ese tema del pensamiento crítico es muy, muy importante. Y cuento pues una historia personal. Tengo una sobrina de 9 años y yo me quedo impactada cuando ella justifica por qué no le gusta el reggaetón. Pues ella baila, toca piano, está en pinta, pues, estudiante acá en El Caballero. Y me lo justifica, y tiene 9 años, desde cosas que no debería ser, pues como es pensarlas. Y no es porque no le guste el ritmo, porque a ella le gusta Queen, le gusta Michael Jackson, tiene una visión muy grande de la música, sino por el tema del mensaje. Me decía, tía, es que a mí no me gusta cómo hablas de las mujeres en la música. Y eso es lo que posibilita el arte, tener un pensamiento crítico, de decir qué me gusta y qué no me gusta y por qué, no simplemente por una moda, sino porque tiene una convicción desde sus valores que así no deberían tratar algo. Sí, simplemente no sean como el borreguito detrás de uno del otro, no, es, a ver, esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece de esta manera, esto me parece... Pero eso, o sea, el arte ayuda a eso, es cuando, como lo que hablaban ahorita, es porque el arte ayuda a que exprese esas emociones, o sea, ahí es cuando esa persona pues, se siente en esa libertad, o sea, así es como ayuda el arte. Claro, es que cuando vos empezás a producir porque es que uno cuando está produciendo arte uno tiene que interiorizar una cantidad de cosas que uno ni se da cuenta, ¿cierto? Y mucho menos un niño, porque un niño está en modo automático casi todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando vos tenés prácticas artísticas, vos tenés sí o sí que interiorizar alguna cosa. ¿Por qué? Porque ahí están presentes una cantidad de elementos, que si me gusta, que si no me gusta, que me choca este color, ¿por qué? Porque el color maneja unas psicologías también, ¿cierto? Que si me gusta, que no me gusta, que esta forma, que esta cosa. Entonces, es una cantidad de cosas que vos vas a interiorizar y que la tenés que interiorizar para después tenerla que sacar. Cuando vos la empezás a sacar, la vas a sacar en ese tipo de manifestaciones artísticas, ¿cierto? Que la línea así, que por qué hace el dibujo así, que la línea muy fuerte, que una cosa, eso ya desde la parte psicológica también se trata, todo el asunto, pero eso tiene un porqué. Bueno, me interesa mucho porque mi hija estudia en el colegio en el Waldorf, es de la pedagogía de Steiner, eso. Y ella pues me llevó a Dolarcite nada menos ayer y se surtió de todos esos cuadros y por ejemplo ella hizo este cuadro. Entonces yo digo, ¿cómo enfocar eso? O sea, no, y eso que no le he mostrado a los otros. Por ejemplo, yo ya bajé el reloj de la casa para poner el reloj que ella hizo pero ya la casa está llena de cuadros de ella. En el comedor está el cuadro que ella hizo con el árbol. Entonces yo digo, ¿cómo? O sea, ella ahí ya me está mostrando algo. Y les hablaba de cómo... Le está diciendo un montón de cosas. Y cómo, pero ahorita si quiere pues cuando termine la reunión me direcciona pues como también para, pues, sí, como para ayudarle a ella, porque veo que se inspira pues bastante y es como... ese tema. No, pero qué bueno que vos estás reconociendo eso y que estás teniendo una lectura positiva con eso, porque es que nada más que ella tenga esa confianza y esa tranquilidad de compartir eso que ella interiorizó con su familia, eso ya es un logro grande. Ya tuve la cita con la pediatra que la atiende desde los 2 añitos y le llevó el cosito y lo puso allá para que todos los niños lo vean. Entonces, el reconocimiento de esa obra. Cuando vos empezás a percibir ese tipo de cosas, lo reconoces
y sobre todo, eso tan importante que vos estás viendo, que le estás dando el lugar que está esperando el niño. Porque él está esperando, o que le digas, ¿Qué es eso hija, tan ¿qué es raro? eso? Sí, está esperando, ella está esperando una respuesta, no sé cuál, ¿cierto? Está esperando una reacción de parte tuya, o de parte de la familia, o de parte de ese psicólogo que le dio el regalo. Y cuando tiene esas reacciones, entonces eso le va a reafirmar. Son estímulos. Ahorita preguntas que a qué edad ellos comienzan a dar Eso señales. es que Esas son las hacía, pero señales. usted se hacía la pregunta, es porque, a ver, mi hija, yo la metí, o sea, ella estuvo desde chiquitica en musicreando, allá fue el jardín de ella, en ballet, y ella participó en el Pablotón y todo eso, pero ya luego de que la sacamos allá, la metí a San José de Las Vegas, y ella de una mostró que no era allá, entonces la pusimos en la estrella, en el Waldorf, y allá es ella. Y fuera de eso, ya la metí a tenis, y no, y ya los días me dijo, fuimos a unas cuantas clases, y me dijo, mami, no, yo no quiero ir, y yo la motivaba, y que vengo, no puede dejar las cosas tiradas, no quiero volver. Y ya después la metí a otra cosa, entonces yo digo, a patinaje, pero es solo la emoción. No, pero sabes una cosa, la tengo solo en el colegio y en inglés, pero siento que ya hay que fortalecerle, o sea, quiero que fortalezca algo, no, yo ni siquiera soy de meterla en tanta cosa, porque Sí, me no, interesa que no, cuando no, llegue a la casa esté conmigo, pero ya siento que le está haciendo falta algo y es, o sea, quiero saber qué es para fortalecerlo, para ayudarle. Y te están dando señales ya. Eso, entonces yo decía, qué rico ya como uno encontrarle eso y bueno, irla enfocando en lo que es. No, si no quiere deporte que no lo haga, pero ya como en lo que ella quiera. Entonces yo ahorita les voy a mostrar esto y ya ustedes me ayudarán también. Yo Y es como también no sé. vivir, disculpe, es Dale. vivir con ella la pasión, que si le gusta el arte, ir a museos, ir a exposiciones, no simplemente hacer suyo, usted verá, pinte usted, es ir con ella qué colores te gustan, vamos a elegir las pinturas que te gustan, los pinceles, o sea, es involucrarse. Yo como docente te quiero felicitar, porque es preocupante cuando los papás ya no hacen lectura de sus hijos, porque viven o pegados del celular o mirando la televisión o se dedican al trabajo. Y la excusa es eso, que es que estoy muy ocupado, ¿cierto? Cuando tenemos que estar haciendo lectura de nuestros hijos todo el tiempo. Esa semana justamente iba hacia mi casa y una niña le hablaba a la abuela en inglés, entonces le decía, abuela, escúchame, y la abuela, pero escúchame, le dijo un rato todo el camino, abuela, escúchame, y la abuela, yo voy a mirarla en el celular. Entonces, primero felicitaciones, porque eso es lo que hemos de hacer, lectura de los gustos de nuestros hijos. Ellos nos dicen qué quieren, cómo quieren hacerlo, y si no estamos haciendo esa lectura de ellos, pues estamos perdiendo el potencial que ellos tienen para comenzar a desarrollarlo. Es más bien hacer un acompañamiento desde esos lenguajes artísticos, ¿cierto? Para que empiece a explorar y empiece también a fortalecer ese pensamiento crítico, ¿cierto? Para que no traguen entero. O sea, me encanta todo eso, la memoria de largo plazo, lo del arte que regula las emociones, el arte que hace que tengan como que ese criterio de definir, de saber. Eso es lo maravilloso que hace el arte, y lastimosamente el modelo educativo tradicional no lo maneja, simplemente lo ve como un relleno, o póngase a pintar mientras terminan los otros y no se dan cuenta de lo que se está perdiendo. Y colegios como el que nombras, o creo que el Waldorf también tiene esa metodología, lo que hace es que deja ser al niño libre y deja lo que le guste. Así es. Lo que decía el profesor aquí, que empiezan cogen ese modelo y empiezan a construir, eso es cierto. Constructivista. Es Y constructivista. yo me quedo aterrada porque es que son niños que todo lo aprenden muy rápido. Y es que ya ese modelo tradicional se está cuestionando justamente por eso. Ya el maestro que llegue con ese cuadernito amarillo de hace 20, 30 años a dar la misma clase está pasado O de el moda. espacio, que sean filas Sí, y no sean ambientes integradores. Ahora se trabaja mucho el trabajo colaborativo, que sea más en equipo, que ya no sea individual o memorístico todo, sino que el constructivismo construya su propio conocimiento y me impongo, yo les muestro herramientas, les muestro posibilidades y vamos a ver qué logramos. Y son los niños con un chip muy distinto.
Total. Esta generaciones Son una esponja. Sí, no, eso es una locura porque todo es así y tienen demasiadas herramientas y tienen demasiadas cosas a la mano y entonces lo ponen a uno a veces en aprietos porque es uno como, bueno, este man va muy rápido. Hemos hablado de algo muy importante que son los videojuegos. Los videojuegos, aunque no son un arte en sí, pero también permiten desarrollar muchas cosas en los niños, bien orientados. Hay un juego, no sé si es de diseño, se llama Minecraft, no sé si lo conocen. Mi sobrina es encantada porque construye mundos, o sea, construye edificios. Pues yo no sé si es que va a ser arquitecta, pero hace diseños y uno dice increíble que una niña de 9 años trabaje tan bonito en una cosa digital, en un celular. Bueno, yo por ejemplo en la experiencia, como yo me encuentro con muchos niños, como la sobrina de Lina, que les encanta como todas esas dinámicas que le ofrecen la tecnología ahora, yo la llevo a lo análogo. ¿Cómo así? Que ellos la hagan, pero no desde estos medios, sino desde, sí, ¿usted sabe por qué llegó eso a hacer eso? Primero tuvieron que diseñarlo. Y para diseñarlo es la idea en el papel, vamos a hacer un boceto. ¿Qué es el boceto? Es esa primera materialización de la idea que tengo. Ya, a partir de ahí, de esa materialización, empiezo ya a mejorarlo, pero lo vamos a mejorar análogamente. Entonces ahí entramos de pronto en esas técnicas como, bueno, la perspectiva, ¿cierto? Es que no es un cuadrito nomás, es un bloque que tiene volúmenes. Esos volúmenes también permiten visibilizar diferentes tonos de color. Entonces es todo eso, o sea, es una cantidad de información que ellos empiezan a entender, ¿cierto? Desde la parte física, desde esa parte creativa, y entonces ya no desde acá. Cuando ellos ya saben construir eso, cuando ellos cogen esto, ya entienden, bueno, es que es un bloque, está en perspectiva, ¿cierto? La forma es esta, hay una paleta de color. ¿Por qué? Porque dentro de toda esa información que se potencializa, está en que puedan entender eso y puedan hacer una lectura, ¿cierto? ¿Una lectura de qué? De lo que nosotros manejamos con el arte. Es que nosotros no somos magos. Es artista, entonces la eminencia. No. Nosotros también tuvimos que recorrer un camino, también tuvimos muchas dudas, también tuvimos muchas cosas. ¿Qué es? Venga, yo se la comparto. ¿Por qué? Porque es que son herramientas. Porque es que son herramientas. Exactamente, porque es que son herramientas que te van a servir a vos. ¿Vas a ser arquitecto? Hombre, qué bueno. ¿Por qué? Porque ya al menos sabes hacer una línea, ya sabes hacer una proyección, ya sabes canalizar como toda esa idea en lo análogo, o llevar a un boceto o llevarlo así y no expresarlo nada más en palabras. Ya sos capaz de manejar eso. Entonces son herramientas, nada más. Herramientas donde en esos paseos por Europa, en esos paseos por Estados Unidos, hay una obra de arte, sí, vea esto tan, y van a identificar. Sí. Y son niños, pues que eso no es magia, ¿cierto? Nosotros tuvimos que estudiar, nosotros no nos animamos con eso, pues, pero si yo puedo compartir eso para que un niño tenga un futuro bien bacano, pues yo pienso que ese tipo de cosas es necesario compartirlas. Y no es que yo soy la eminencia. No. Yo soy un artista más, yo soy tu amigo, vea, vamos a aprender esta carreta de esta manera. Otra vez, ¿cómo es que se llama la? Arte en casa. Yo ahorita te doy los datos. Bueno, otra de las inquietudes es cómo debemos acoplar los espacios de la casa para que se realicen actividades de arte. Bueno, yo siempre voy a pensar que no es el espacio, siempre voy a decir, no es el espacio, somos las personas. Entonces comenzamos con la familia. Depende mucho de las relaciones familiares, de cómo sea el entorno familiar, el ambiente que se vive en casa, ¿cierto? Y ya lo veníamos hablando.
el apoyo de mis papás, la lectura que hacen de mi proceso de aprendizaje. Las inteligencias múltiples, todos aprendemos diferentes, ahorita lo decías, entonces algunos son más corporales, más desde el movimiento, más desde la escucha, desde lo visual, y desde ahí, según el análisis que hagamos de esa lectura que hagamos de nuestros hijos, acoplar esos espacios. Hay personas que aprendemos desde el silencio, otros aprendemos con música, otros con el contacto con los demás. Entonces yo creo que es fundamental esas lecturas que hacemos de las niñas y de los niños para acoplar esos espacios y aprenden a partir del color, a partir del contacto con los objetos. Eso lo pienso, no sé, de la psicología. Usted que es el profesor me corrige, pero hay una metodología muy bonita que habla del espacio, de el acoplar los objetos de acuerdo a los niños, de la metodología Montessori. Y no sé si han visto que en los colegios todo es al tamaño de los niños, entonces el escritorio bajito, la silla bajita. Eso viene de una gran maestra de educación que era María Montessori, donde ella hablaba que al niño hay que poner las cosas a su alcance. A nosotros nos tocó esos escritorios gigantes que uno los piecitos le quedaban colgando. Eres muy dicho, cuando usted va a reprender a un niño, póngase a sí, bájate a nivel de él. Exacto. Entonces, a mí me parece muy ganadora esa metodología, porque es decirle al niño, usted tiene un espacio en el mundo, que su espacio no es el espacio del adulto. Y como yo les decía ahorita, es como cuando usted va a un buffet. Usted va al buffet y pasa con el charolcito y usted coge donde quiera. Le gusta la carne, le gusta el pollo, no puede comer esto. Es lo mismo tener un espacio en la casa donde el niño tenga toda la carta. Acá pintura, acá un instrumento, acá, ¿cómo es que se llama? Que es un videojuego donde vos bailás, es que es de movimiento. Ah, sí, Wii, exacto. Que el niño tenga tiempo para ser niño. Porque cuando saturamos de tantos cursos, el niño llega al lunes rendido al colegio. Es que todo el sábado estuvo en artes marciales, y el domingo en natación, visitando a los abuelitos, y a qué horas jugó. Ojalá uno pudiera tener una habitación sola para eso. Ahora los apartamentos pues son una caja de fósforos, pero un rinconcito, o sea, este espacio es para que usted sea niño, y usted puede ser niño tocando el tambor. Es que nos crece en un mundo de adultos. Y mira, algo muy particular que pena es normalmente los niños, eso que ya casi hoy en día no, pero rayan las paredes de las casas, ¿cierto? Y es muy bacano cuando uno ve de pronto en las redes sociales que los papás que potencian eso ven el rayón y lo que hacen es publicarlo o enmarcar ese pedacito para que el niño se sienta feliz con lo que hizo. Como también es muy triste cuando los niños con el labial de la mamá escriben te amo mamá y las mamás se enojan. Cuando también le están diciendo, mostrándole algo a los papás, ¿cierto? Entonces lo que decías ahorita, bajarnos al nivel de ellos y de ese mundo que nosotros construimos, un mundo de adultos, sabiendo que nosotros no dejamos de ser niños también, solamente que estamos tratando de mostrar lo que ya no somos, seguimos siendo adultos, y la neurociencia dice que el cerebro no envejece, nosotros seguimos siendo niños. Entonces sería bajarnos al nivel de ellos y que esos espacios, que bacano poderlos enmarcar lo que hicieron, o nos dolió lo de la vida, pero felicitarlos también por lo que nos escribieron, nos demostraron esos sentimientos, y abrir esos espacios para que ellos puedan ser niños en este mundo que es de adultos. Porque la verdad, y hablabas muy lo de María Montessori, esta pedagoga se dio cuenta que estos niños están viviendo como adultos. Todo el tiempo les estábamos diciendo no se puede, debe ser así, pero como nosotros queremos, y ellos no están viviendo las etapas de ellos. Además el cerebro no está desarrollado para entender todavía la normatividad social. Entonces decirle el no es de una vez mostrarle un panorama pues, de la vida. Bueno, y pasa algo muy normalmente, que yo por ejemplo llego a las casas y la mamá me dice, profe, ¿usted dónde quiere dar la clase? Entonces yo miro a la mamá y digo, no. Pregúntele a él dónde se siente como para recibir la clase, ¿cierto? Entonces es en el espacio donde él se siente como para esa actividad, que era lo que decía Lina. Y entonces la mamá se da cuenta y me dice, ah, listo, profe, ¿tú dónde quieres recibir la clase? Bueno, listo, ya vamos terminando, pero antes de terminar yo quiero dar una claridad, porque muchas veces se puede confundir eso terapéutico que puede producir el arte, en muchos casos, con la arte terapia, ¿cierto?
Lina es experta en arte terapia, entonces ella va a empezar también a decirles esas diferencias, porque cuando yo estoy haciendo arte, no necesariamente estoy aplicando arte terapia. Yo soy un artista, yo no soy un psicólogo, yo no soy un arte terapeuta, yo no soy un terapeuta, yo soy un artista, yo soy un amigo de esos niños. Listo, y a continuación dale. Bueno, me imagino que han escuchado en toda parte cursos de arte terapia, de danza sanadora, de teatro terapéutico. No, de verdad no. Bueno, y está muy de moda. Empecemos por la historia. El arte terapia pues ya mucho tiempo, y desde hace muchos años pues nuestros antepasados han plasmado, por ejemplo, las pinturas rupestres, que se llaman, ¿cierto? La cotidianidad de su vida. Pues cuando uno encuentra por allá las cuevas de unas pinturas de la cotidianidad de la casa, de la cotidianidad de esos personajes, pues desde ahí se empieza como a tener vestigios del arte en la vida pues, del ser humano. Pero por allá en el siglo XX, un señor muy famoso, Sigmund Freud, hablaba del tema de la interpretación de los sueños o del lenguaje simbólico, donde prácticamente le decían a uno, es que hay una parte inconsciente de usted que no sale fácil. Y el inconsciente sale a partir de los sueños o los actos fallidos. ¿Qué es eso? Cuando yo quiero decir una cosa y digo otra. Por ejemplo, en lugar de decirle a Alex, le digo el nombre de mi ex esposo, de Juan. Yo dije, ¿por qué le dije Juan Alex? Eso es porque mi inconsciente está hablando. Eso es lo que en psicología pues, se llama como que el inconsciente me falló. Y por allá, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había tanta gente en los hospitales heridos o con traumas de la guerra, a un señor le dio por entregarle a la gente para que pintara, lienzos para que pintara. Y se empezaron a dar cuenta que esas personas tenían mejorías físicas a partir de la pintura. Entonces, los psicólogos de ese entonces dijeron, algo debe tener la expresión artística en la mejoría psicológica de la gente. Y ya pues mucho después empezaron en Estados Unidos, una señora que se llamaba Margaret, una psicóloga, a utilizar el arte como medio, no como fin, para la expresión del inconsciente o de diagnóstico. Entonces en arte terapia hay que tener como unas claves muy importantes. Primero, el arte es un medio, no un objetivo. Entonces no hay juicios de si es bonito o feo lo que se pintó. ¿Listo? Si estamos hablando de pintura, porque en la arte terapia también se habla de danza, de teatro, de escritura o de música, ¿cierto? La segunda es que para ser arte terapeuta hay que ser terapeuta, no hay necesidad de ser artista, porque como yo no le voy a dar un juicio a lo que la persona está expresando, sino que a partir de lo que la persona está expresando, yo voy a llevar a esa persona a que esa misma persona evoque qué es lo que está pasando en su vida, ¿cierto? Eso es lo que hacemos los psicólogos, o sea, hay que tener una formación psicológica, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? Te invitan a un taller de arte terapia y te mandan a bailar danza árabe. ¿Y qué eso es arte terapia? Eso es baile. Porque la arte terapia es lo que pasa después de que tú expresas tus emociones por medio del arte y conversas qué es lo que quisiste expresar en esa muestra artística. Otra cosa que hay diferencia con el arte como tal es que el arte casi siempre produce satisfacción, ¿cierto? Yo pinto y quedo muy contenta, yo toco guitarra y quedo muy feliz. En arte terapia no siempre quedas feliz, porque, un ejemplo, llega un paciente que tuvo una ruptura amorosa y yo lo dejo solo, le pongo todos los materiales. Píntame hoy lo que sientes con relación a tu ruptura amorosa. Pinta lo que quiera. Yo vuelvo, digo, cuéntame qué pintaste y por qué utilizas este color. ¿Qué significa el rojo para vos, el negro, el blanco? Y esa persona se puede dar cuenta de cosas psicológicas muy tesas, muy duras, que el arte probablemente no le genera, pero la terapia sí. Entonces por eso es que el profesional tiene que ser experto en terapia, sea psicólogo, orientador familiar, trabajador social, pero no puede ser un artista simplemente. Yo tengo la fortuna
que tengo pues, algunos conocimientos artísticos, yo toco guitarra, cantaba antes de que me diera esta disfonía. Y tengo pues como la posibilidad como desde los dos lados, pero soy psicóloga y mi base es la psicología, y ustedes no se imaginan lo que uno puede encontrar a partir de una expresión artística en terapia, incluso desde el teatro. Cuando alguien tiene pesadillas recurrentes, yo pongo al paciente a que me actúe la pesadilla. Entonces, por ejemplo, si soñó con unos dinosaurios que se lo estaban comiendo, entonces primero usted es el dinosaurio, ese dinosaurio que representa, y actúeme como dinosaurio desde el teatro. Eso es muy poderoso, porque el inconsciente no sale en conversaciones, el inconsciente no sale en la vida cotidiana, el inconsciente es como un fantasmita que sale por medio de la expresión artística, es la única manera que sale, porque como que uno lo emboba, como que se apaga. Entonces, a la proyección del dibujo, de la escritura, de la danza, el teatro, es donde sale, y ahí es donde entramos los psicólogos a ayudar a esa persona a interpretar por qué sale así. Esa es la realidad. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. El tiempo estaba muy limitadito. Me gustó mucho esta experiencia con los profesionales, con ustedes. Esas preguntas que hicieron fueron muy pertinentes. A nosotros también nos aporta un montón de cosas, esos aportes que ustedes hacen. Les agradezco mucho la asistencia. Pienso que este momento y este espacio y esta información que nos compartimos pues fue muy útil, y bueno, y hasta otra ocasión que nos podamos ver. Muchas gracias.